Good morning, students. ¿Cómo están ustedes? Yo, bien, genial, de poder compartir nuevamente con ustedes información y generar sobre todo aprendizaje. Muy bien, vamos a avanzar rápidamente con la clase de hoy porque está algo extensa. Sí, vamos, el clasicismo griego. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablar de un periodo en el cual vamos a ver las producciones que han sido em, realizadas en Grecia y que van a tener un conjunto de características, ¿sí? Unas temáticas también que van a ser reconocidas. Así que vamos entonces a ver las características de este clasicismo griego. Dice equilibrio y simetría en la forma y el fondo. ¿Qué va a pasar? Que, em, a ver, vamos a ver primero, ¿sí? ¿Qué es la forma y qué es el fondo? La forma es el modo en que se va a presentar la estructuración de la obra. ¿Está bien? ¿Tiene alguna estructura? ¿No tiene estructura? ¿Está escrito en versos? ¿Está bien? Todo ello va a tener en cuenta. Y el fondo es el contenido. ¿Está bien? El tema, la historia, la trama y todo esos van a componer el fondo. Entonces, entre ellos va a haber que hay una relación, ¿sí? La normatividad. Normatividad mm, quiere decir a que las obras escritas en Grecia van a tener algunos patrones, ¿está bien? Algunas similitudes entre ellas que van a regir, pues, ¿no? Las producciones. Por ejemplo, en cuanto a normatividad, podemos decir que según la visión que tenían ellos era la de mantener una norma. ¿Cuál es esa? De las tres unidades teatrales, ¿sí? Las tres unidades de la producción, que es el espacio, ¿sí? La escena, ¿sí? Tenemos el tiempo y tenemos a la acción, ¿sí? Tenemos a la acción, al tiempo y a la escena, el espacio. Entonces entre los tres van a conjugar mucho. ¿Dónde se ve más esta normatividad? Se ve, por ejemplo, en Edipo Rey, ¿sí? Toda la trama, toda la historia se va a conocer en dónde, en un solo lugar, ¿sí? En un solo lugar, en ese lugar también se da la acción y en ese lugar se da, se da todo, ¿sí? Tiempo, espacio y acción se concentran en un solo sitio. Culto a la razón, claro que sí, ellos van a tratar de explicar todo, ¿sí? A su modo, de una manera fantástica, como es propia de la literatura, pero ese va a ser su objetivo, tratar de explicar, ¿sí? A posición antropocéntrica, vamos a decir que em, las historias giran en torno al hombre, ¿sí? Como tema central, como rasgos de la trama que va a tener todo ello, van a estar eh, los el hombre, el ser humano, ¿sí? Los dioses pueden determinar cualquier cosa, ¿no? Destino puede designar el camino de los hombres, pero las obras se concentran en ello, ¿no? Quizás en el infortunio, en las desgracias o en las situaciones graciosas que pueda tener el hombre, ¿sí? Por eso dice que posición antropocéntrica. La predestinación, como ya lo había dicho hace un momento, ¿no? Los dioses juegan mucho o influyen en la vida del hombre y de ese modo hace que ya todo esté predicho, ¿sí? El hombre simplemente vamos a decirlo así metafóricamente, es una balsa que avanza y los dioses son el viento que empujan a su voluntad. El fatalismo es una derivación de lo que es la predestinación. ¿Por qué? Porque a lo mejor los dioses desean que este ser pague algo por algún hecho eh, contrario a los mandatos de los dioses, entonces va a estar teñido por ello, ¿no? El fatalismo. Siempre va a estar el sufrimiento por delante de alguno de los personajes. Aparecen los aedos, los rapsodas en la poesía. Así es, los aedos son aquellos poetas, ¿sí? Aquellos que crean sus poemas y van declamándolos, y los rapsodas son aquellos que escuchan, que tienen las historias, ¿sí? Que no lo crean, sino que los tienen, ya los captan, y luego ellos también van a ir de pueblo en pueblo, pues, cantándolas, realizando manifestación, esta declaración, o en todo caso, van a cantar estas producciones. Tenemos tres periodos en lo que es la literatura
del clasicismo, un clasicismo griego, tenemos tres: el arcaico, el clásico y la decadencia. En el arcaico reciben varios nombres, ¿sí? Jónica, homérico, preclásico, preático. A ver, el más, el más conocido, quizás también el que más extensión va a tener de todos ellos es el clásico, ¿está bien? Va a ser el que va a estar en medio, y a partir de allí se van a dividir en un antes, que es el arcaico, y un después, que es la decadencia. En el artes tenemos, como habíamos mencionado, ¿no?, el jónico, homérico, clásico. Jónico, ¿por qué? Porque Homero va a hacer sus producciones allá en Jonio, ¿sí? Y homérico va a escribir Homero por la influencia fuerte de Homero. Preclásico porque es antes del clásico, y preático porque el clásico también vamos a ver que se llama ático. Entonces, el arcaico es preático. Bien, vamos al clásico, el apogeo, ¿sí? El ático, em, clásico también llamado de apogeo, ático, ateniense, siglo de oro, siglo de Pericles. Siglo de oro porque acá se van a hacer las mayores producciones, ¿sí? En la gran cantidad de teatro también va a estar aquí, y aquí se van a hacer las representaciones teatrales, por ejemplo, ¿sí? Mm, mm, Ático porque se realiza en una ciudad cercana a Atena, ¿sí? Ateniense también porque está en mismo Atena. Siglo de oro, ya lo había comentado por lo mismo, ¿no? De las mejores producciones. Y siglo de Pericles, porque Pericles va a ser em, aquel que va a promover bastante las producciones artísticas, ¿sí? En especial las teatrales de corte dramático. Decadencia, vamos a ver un periodo donde ya hay una serie de factores en las cuales van a determinar em, un poco ya no tanto el apoyo para las producciones mm, artísticas, y también van a ser pocas, ¿sí? Sobre todo van a ser pocas, ya no, como ya no va a haber ese apoyo, l- las producciones van a disminuir, no van a disminuir en calidad, sino en cantidad. Helenístico, posclásico, posático o alejandrino, porque va a estar aquí mucho la influencia de Alejandro Magno, ¿sí? Como antes está en el clásico estaba Pericles, aquí en la decadencia va a estar Alejandro Magno. Vamos a avanzar con con esta diapositiva, ¿sí? Ahí podemos apreciar, voy a poner más al costado, ¿sí? Genial. Eh, Podemos ver arcaico, clásico y decadencia. En el arcaico estamos viendo por contexto histórico la formación de las polis. Sí, todavía en este periodo no estaban muy definidas las sociedades, ¿sí? Había comercio, obviamente ya estaban agrupadas las gentes, pero no había una especie de ciudad que esté por encima del otro, ¿sí? Se recién está en este proceso de evolución y de poder ser focos em, de ciudad, ¿sí? Influencia para el resto. Luego también nos encontramos en medio de las guerras médicas, ¿sí? Los griegos contra los persas, que posteriormente van a dar producciones literarias con respecto a ellos, no a los persas. En este periodo arcaico em, vamos a tener el género épico representado por Homero, ¿sí? Em, con sus producciones La Ilíada, La Odisea. Hesíodo, vamos a tener la Teogonía, ¿sí? Que va a dar la explicación de los dioses, la creación. Arquí- Arquíloco, las poesías satíricas, que son poesías mm, satíricas, ¿sí? De corte gracioso, burlesco, ¿sí? Safo, que es la primera poetisa, ¿sí? La primera mujer poeta, es la poetisa de Grecia, la primera poetisa, y va a tener una obra que es Oda a Afrodita. Píndaro con Epinicios también va a estar en el género lírico. El género narrativo va a estar por Esopo con sus fábulas. Hemos escuchado muchas fábulas nosotros cuando más pequeños quizás, y va a estar aquí Esopo. Ya en el siglo clásico, en el siglo de Pericles, ¿qué pasa? Los griegos ya habían derrotado a los persas, y es así como van a estar, algunas ciudades van a estar muy dañadas, muy desgastadas por esta guerra. Sin embargo, Atenas se va a mantener por encima de ellos, y es por ello que va a sobresalir de entre todas las ciudades.
se le llama el ciclo de Pericles porque con Pericles se va a tener el mayor apogeo en cuanto a lo que es la ciudad, atención a la ciudad, atención a las artes. Va a estar, pues, ¿no? Va a ser un periodo en el cual va a haber mucha prosperidad para la ciudad, para Grecia, para Atenas en especial. Género dramático, vamos a encontrar a Esquilo con su mayor obra, la Orestiada, ¿sí? Su trilogía. Sófocles va a estar con Edipo Rey y Eurípides va a estar con Las Bacantes. Ambos son trágicos, ¿sí? Los tres son trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Aristófanes es un comediante, va a estar con su obra Las Nubes. Muy bien, vamos con la decadencia. Alejandro Magno intenta la unificación política de Grecia, ¿sí? Va a tratar de concentrar a todos los pueblos para formar uno solo, pero obviamente todo esto va a quedar en un intento. En género lírico vamos a encontrar a Polímaco con himnos y epigramas, perdón, Apolonio con Argonáutica, Teócrito con Idilios y Menandro, que es un comediante también, ¿sí? Va a incursionar en la comedia, por eso es género dramático, va a, va a tener su obra El arbitraje, ¿sí? Si gustan copiarlo, ponen pausa para que puedan ustedes rescatar información o la organización en todo caso. Vamos con la etapa homérica, la etapa arcaica, ¿sí? Homérica también se le llama, jónica también se le llama, ¿sí? A ver, Homero dice que nace en Esmira en el siglo IX, entre el siglo IX y el siglo VIII. ¿Por qué sucede esto? Porque no se tiene un registro, ¿sí? De Homero. Su verdadero nombre fue Elesígenes, y Heródoto le pone el calificativo de Homero, ya que significa ciego. Homero significa ciego. ¿Quién fue Heródoto? El padre de la historia, sí, aquel que redactaba la historia, así lo catalogó como Homero. La cuestión homérica dice que se presume que no escribió las obras, inclusive que no existió, ¿sí? Hay muchísimas posturas en cuanto a Homero, ¿sí? Puede que sí haya existido, puede que no haya existido, puede que él haya sido el autor de las obras, puede que no haya sido el autor de las obras. Y esas preguntas van a llamarse la cuestión homérica. Hasta ahora sigue indefinido, por si acaso, ¿sí? Algunas academias enseñan que no existió Homero, de que existió Homero, pero que no escribió las obras. Muy bien, seguimos en la etapa arcaica, ¿sí? En la primera etapa, y tenemos aquí un análisis de las obras que son las más importantes de Homero, Ilíada y la Odisea, también las únicas que se les conoce, por cierto. Género, épico, ambos son épicos, ambos son epopeyas. Veamos por favor la estructura, ¿sí? 1, 5, 6, 7 números continuos, y tenemos por último el 4, ¿sí? 15.674 versos, y tenemos al otro lado 12.110 versos. En cantos tenemos, ambos se dividen en 24 cantos, ¿sí? Vean por favor el equilibrio que hay entre las dos obras, por eso se le dice que hay una normatividad, ¿sí? Tipos de verso, hexámetros, ¿sí? Tipo de verso con 7 sílabas métricas, ¿sí? Hexámetros. Dialecto, jónico o eólico, ¿sí? Jónico, ya saben, ¿sí? Porque está en este periodo. Composiciones, estos no fueron escritos, ¿sí? Simplemente fueron hablados, ¿sí? Él iba como los rapsodas, pues, ¿no? Iban de pueblo en pueblo, iban declamándolos, iban narrándolos. Narración, 51 días de los 10 años de la guerra de Troya en cuanto a la Ilíada, y la Odisea tenemos los 58 días de aventura de los 10 años que estuvo perdido Odiseo, ¿sí? Ulises. El tema en la Ilíada es la cólera de Aquiles, todo se va a tratar de ello cuando se enoja con Agamenón, y luego con la muerte de Patroclo, ¿sí? Muy bien. Tenemos en la Odisea el regreso de Ulises a Ítaca, ¿sí? Podemos ver también en ambos que en cuanto a la narración también ambos tienen 10 años. Entonces, por favor, démonos cuenta cómo es
normativo, cómo es de equilibrado también las producciones aquí en Grecia, ¿sí? Las producciones griegas, del clasicismo griego. Tenemos algunos personajes que, si ustedes pueden poner pausa, se van a dar cuenta que están la mayoría de los personajes, ¿sí? En la Ilíada está dividido en dos, por ejemplo, en los principales, los griegos, la columna de los griegos, y de otro tenemos columna de troyanos, los teucros. Y tenemos también los personajes principales y secundarios. En la Odisea tenemos a Ulises, rey de Ítaca, ya lo pueden observar ustedes, ¿sí? Cuando vean también la historia, ¿sí? Les voy a dejar información para que no se haga muy largo en este video, ¿sí? Pueden poner pausa y pueden copiar. Bien, etapa clásica, teatro de la tragedia griega. Ya estamos en la siguiente etapa, ¿sí? La etapa clásica, y vamos a ver de qué se trata, cuál es la característica, por qué es que se divide, ¿sí? Si antes habíamos visto lo épico con Homero, ahora vamos a ver lo que son el género dramático. Dice, inicia con el gobierno de Pisístratos. Claro que sí, Pisístratos va a ser uno de los gobernantes antes de Pericles, ¿sí? Y va a estar este personaje mm, gobernando, ¿sí? Pisístratos. Eh, fiesta de culto a Dionisios o Baco, ¿sí? Dionisio o Baco era llamado el dios del vino y el dios de la fertilidad. Y quiero explicar un poquito esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando iban a hacerle sus ofrendas al dios Baco, se decía que le gustaban mucho las uvas, así que iban con sus recipientes y se lo entregaban, ¿sí? Lo dejaban allí en donde se creía que hacía presencia el dios. ¿Qué sucede? Que cuando se fermenta el vino lo dejaban y la próxima vez que iban encontraban que la fermentación de las uvas. Entonces estas uvas ellos lo bebían y tenía el sabor a vino. ¿Está bien? Entonces es por eso que se le llama dios del vino y dios de la fertilidad. ¿Por qué? Porque después eh, este dios va, cuando uno se pone un poco más alegre con el vino, ¿sí? Van a querer, pues, van a tener un líbido, se le va a subir eh, el deseo de reproducirse, y es por eso que le llaman el dios de la fertilidad. ¿Qué es el diritambo? El diritambo dice que es la composición lírica cantada por un coro. ¿Está bien? Eran los cantos que se le dedicaban a los dioses, en especial al dios Dionisio, ¿sí? Ese es el diritambo, un coro que entona una canción. El diritambo es la composición que hace el coro, ¿sí? Composición, sobre todo ello, composición. No es el grupo, el diritambo no es un grupo, es la composición que se cantaba en el coro, ¿sí? ¿Qué es un sátiro? Un sátiro era un personaje del coro, de los coros vestidos de machos cabríos. ¿Qué sucede? A ver, estos personajes se ponían trajes de macho, de cabras, y comenzaban a hacer sus bailes para festejar, para la festividad del dios Dionisio, del dios Baco, ¿sí? Y a ellos se le llamaban los sátiros, ¿sí? Por eso es que la palabra teatro viene de la palabra teatrón, que significa canción del macho cabrío. Y abajo tenemos, por ejemplo, las definiciones, ¿no? Tragos, la raíz tragos era macho cabrío y oide era oda, ¿sí? Canción. Por eso se dice canción del macho cabrío. Muy bien, vamos a avanzar. Etapa clásica de la tragedia, actor o hipócrita. Recordemos que para cantar, para declamar, para poder expresar el diritambo, ¿sí? Estaban todos en coro. Pero después surge una persona que va a sobresalir de entre ellas y va a ser un responsorio, ¿sí? El coro se va a mantener y va a decir, va a expresar alguna idea, y el actor va a replicar, ¿está bien? Va a contestar o simplemente va a hacer un conversatorio con el coro, y este va a ser el primer actor, ¿sí? Actor o hipócrita, ¿sí? Persona que se distingue del resto porque respondía al coro, ¿sí? Hipócrita también se dice porque significa el que responde detrás de la máscara, ¿sí? Recordemos que todos estos personajes ya usaban máscaras para poder hacer sus representaciones, ¿sí? A los cantores
del coro, ahora sí, ¿sí? Se le llamaba coeroautas, ¿sí? El jefe de coro se llamaba corifeo, ¿sí? De todo el coro, estamos hablando del coro, no el autor del Hipócrita, no. Del todo el coro había uno que sobresalía y ese es corifeo. Em, Testis, vamos a ver que fue un personaje, el primer personaje que em, comenzó a distinguirse del coro y a hacer este responsorio, este conversatorio con el coro, y es por ello que va a ser considerado el primer en hacer esta modificación en las representaciones que hacía. eh, este apartado, este apartamiento de un personaje del coro va a ser Testis, va a ser aquel que dio esta forma de cambiar, ¿sí? El tiritambo. Así que se le va a considerar como el primero en modificar el coro y el primero en convertirse a actor. Luego también es el primero también en ganar una tragedia, en el concurso de una tragedia. Vamos a ver después Esquilo, ¿sí? Que es se le considera como el primer dramaturgo, ¿sí? Como el primer trágico. Y esto no va a ser tan factible si tenemos en cuenta a Testis, ¿sí? Como el que es el primero en ganar un concurso de tragedia, como es el primero en ser el actor. Entonces, aquí hay mucha controversia, pero en las academias se sigue enseñando que Esquilo es el primero en ser padre de la tragedia. ¿Sí? Vamos a continuar con algunos datos de la etapa clásica. Dice, habían dos fiestas a Dionisios, está bien, uno que era el mayor, donde se realizaban las mayores producciones, y otro que era quizás de una concentración menor, que estaba dedicado pues a la comedia, ¿sí? Las grandes dionisiacas estaban destinadas a las tragedias y las Leneas estaban para las comedias. Corega es un ciudadano que actuaba de manera muy generosa para que se pueda realizar las producciones, todas estas fiestas al dios Baco, ¿sí? Para que se pueda realizar esas representaciones teatrales también. Entonces, ellos daban el dinero y ellos se sentían felices, pues, ¿no? Y similar pasa aquí en nuestra región, porque cuando hay yunzas, por ejemplo, ¿de dónde sale esa? De personas que quieren seguir la tradición y que quieren demostrar quizás también un agradecimiento en determinadas festividades, ¿sí? Es por ello que ellos también querían demostrar su amor, su gusto también por el teatro, o también su posesión, ¿no? Su clase, su posición social, así que podían realizar todos estos gastos, ¿sí? Todas estas inversiones en las producciones artísticas. Se usaron máscaras y contornos, ¿sí? ¿Qué son los contornos? Son lo que ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí? Estas son estos calzados que tienen elevación para que puedan distinguirse del coro, sobre todo del coro, ¿sí? Para que puedan sobresalir de entre ellos. La catarsis es la purificación del alma, ¿sí? A través de la contemplación de, de los sucesos que le ocurren a los personajes, ¿sí? Por ejemplo, si hay una tragedia a consecuencia de un acto fallido, de una irresponsabilidad o quizás de un atrevimiento para con un dios, el espectador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reflejarse en el actor, en los personajes, y va a decir, bueno, esto no, yo no tengo que hacer, ¿sí? Si no quiero que me pase esto, yo no tengo que hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Va a hacer una reflexión, va a decir, ¿sabes qué? Estas cosas que son impuras, que son inmorales, que perjudican, yo voy a tratar de no realizarlas. Entonces, esa reflexión, esa liberación de estas pasiones oscuras o de las malas intenciones, eso le llamó catarsis, ¿sí? Eso le llamó Aristóteles en su producción poética, ¿sí? Eh, Le llamó catarsis. Y dice, Aristóteles decía que este teatro griego producía esto, pues, ¿no? Catarsis. Muy bien, vamos a avanzar. Em, Durante el proceso de la presentación de la tragedia, se podían observar del teatro
se podían localizar algunos momentos, ¿sí? Como es el prólogo que se realiza antes de la entrada del primer coro, el párodo, que es el primer canto en la entrada, ¿sí? Ni bien se organizan, ya entra en el escenario, van a hacer un canto. Este primer canto va a ser el párodo. El episodio va a ser el diálogo de los actores, ¿sí? Va a ser específicamente ya las acciones. Estásimos va a ser los comentarios cantados y bailados, ¿sí? Van a haber dos momentos, ¿sí? Lo que es el avance, o las estrofas, y el retroceso, que son las antiestrofas. El éxodo, que son las canciones de salida del coro, ¿sí? Son momentos, estudiantes, ¿sí? Son momentos que va a contener al teatro, a las producciones teatrales. Muy bien, vamos a avanzar y ahora sí vamos a hablar acerca de tres personajes, tres autores importantes en la tragedia griega. Primero tenemos Esquilo, ¿sí? Nace en el Eleusis, ¿sí? Y participó como en la batalla, ¿sí? Va a acompañar, va a ser partícipe en las guerras, ¿sí? En una batalla, en la batalla de Maratón. Se le llamó poeta nacional por sus obras, Los persas, ¿sí? Recordemos que ya para esta etapa clásica ya se había derrotado a los persas, es por ello que van a surgir obras de este tipo, ¿no? Dedicado a las guerras contra los persas. Es considerado como el creador de la tragedia griega, ¿sí? Acá está, creador de la tragedia griega, en los cuales ya resulta un poco curioso, anecdótico, ¿no? Murió en Gela, ¿sí? Digo anecdótico y curioso por lo de Testis, ¿está bien? ¿Recuerdan Testis? Testis es el primer actor y considerado también el primer dramaturgo, ¿sí? Y acá es considerado el primer, el creador de la tragedia griega, cosa que no es así. Vimos que Testis es aquel que había diferenciado desde antes ya lo que es el teatro, ¿sí? Al apartarse, al poner al primer actor, al hipócrita, al diferenciarlo del grupo de coro, ya está haciendo un teatro. Entonces, por eso que es cuestionable esto de Esquilo como como el creador de la tragedia griega. Etapa clásica, vamos a ver también a Sófocles. Sófocles nació en Colona. Mira, vamos a acordarnos de algo, ¿sí? Sófocles tiene una producción Edipo Rey y también tiene otra producción, otra obra, que es Edipo en Colona, ¿sí? Donde moría ese Edipo, allí una, iba a ser la ciudad, iba a traerle prosperidad a esa ciudad. Iba ya sea en tierras, en ganancias, etcétera, ¿sí? Y ¿dónde creen que hizo morir? ¿Dónde escribió Sófocles que murió Edipo? Pues en Colona. ¿Por qué? Porque él nació en Colona, ¿sí? Es por eso que él va a tratar de darle esa relevancia a la ciudad, a su ciudad natal, ¿sí? A expresar lo bello y lo grandiosa que es. Por eso dice, nació en Colona, participó en la batalla de Salamina, que contuvo el avance de los asiáticos sobre Europa, área. ¿Sí? Los asiáticos llegaban a Europa y entonces los griegos, como tenían amplia influencia, tenían territorios, entonces él fue y participó en estas guerras, en esta batalla de Salamina. Triunfó en muchas de las competencias gimnásticas, ¿sí? Porque estaba, pues, ¿no? Se había dedicado también a lo que era la gimnasia. Pero después se inclina por lo que es la dramaturgia. Si a los 28 años Sófocles derrota a Esquilo. Esquilo era un grande de la producción teatral de la tragedia griega, pero ya a los 28 años Sófocles crea una obra que va a quitarle, a despojarle de los primeros puestos, de los triunfos a Esquilo. Aumenta el número de actores y decora el escenario, ¿sí? Se dice que va a ser el primero en poner a 3 actores dentro de la escena y luego va a hacer mayores arreglos, ¿sí? Va a aplicar va a tratar de embellecer o en todo caso contextualizar mejor los escenarios en el que se desenvuelven sus obras. Participa con Pericles en la guerra contra Samos, ¿sí? Y murió nonagenario, a los casi 90 años, ¿sí? Muy bien, ese 406 es antes de Cristo, ¿sí? Muy bien,
Vamos a avanzar entonces ahora a comentar con Eurípides. Quiero que observen por favor la imagen de Eurípides, cómo ven a esa persona, cómo ven la representación, este busto dedicado a Eurípides. Muy bien, da la apariencia de un ser un poco pensativo, eh, melancólico, y es porque su personalidad va a ser así, ¿sí? Nació en Salamanca, su padre, Nesarco, se lo dedicó a los Juegos Atléticos, ¿sí? Lo estaban preparando para la gimnasia, pero él se inclinó por la pintura, se inclinó por las artes plásticas, ¿sí? Pero ya a los 31 años se inicia a las actividades dramáticas, ¿sí? Em, Ganó 5 veces el primer puesto los concursos, ¿sí? Va a ganar, va a ganar va a tener producciones muy buenas que van a conseguir primeros puestos en los concursos, ¿sí? Em, Era un poco sociable, inclinado por la melancolía y murió octogenario, cerca de 80 años alrededor, ¿sí? A ver, ¿qué podemos rescatar si su padre lo está eh, direccionando para otra cosa y él no quiere? Pues deberíamos nosotros también tener en cuenta eso, ¿no? De que a pesar de que tuvo influencia de sus padres, él se inclinó, perseveró para poder realizar lo que le gustaba, que era el arte. Muy bien, y aquí tenemos un cuadro en el cual nosotros podemos hacer comparación entre Esquilo, Sófocles y Eurípides. ¿Sí? Esquilo, ya lo habíamos dicho, se le considera padre de la tragedia, a Sófocles se le considera como el mejor trágico y a Eurípides se le considera como el más trágico de los tres. ¿Sí? Recordemos la personalidad de Eurípides, una persona melancólica, triste, apartada, ¿sí? Podremos decir también que fue huraña, pero en su producción no, su producción va a ser un poquito más trágica, ¿sí? Ya ves, va a tener correspondencia su personalidad con su producción. Introduce el prólogo y el segundo actor, ¿sí? Recuerdan que Tistes había separado a un actor, ¿sí? Al Hipócrita. ¿Qué sucede? Que Esquilo va a añadir otro, ¿sí? Otro actor. Sófocles va a introducir un tercer actor y luego Eurípides, vamos a decir que creó el Deus Ex Machina. ¿Qué es esto? Que cuando, por ejemplo, cuando nosotros estamos teniendo una algo, un suceso, una historia, mm, a lo mejor no sabemos, o ya sea inintencionado o intencionado, para que salga mejor la obra, sucede que van a añadir un elemento que no estaba dentro de la obra, de modo que cambie totalmente la trama. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a decirlo así, ¿sí? Em, en la obra Cien años de soledad, no, es un ejemplo solamente, fuera de lo que es el clasicismo griego. Por ejemplo, en la obra de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, se da todo, toda la obra, ¿está bien? ¿Tiene? Pero al final, ¿qué sucede? ¿Cómo termina la obra? ¿Sí? Termina la obra con una predicción que se había mencionado al inicio de la obra, en el cual la ciudad desaparece por la presencia de mm, por la presencia de un huracán. ¿Qué va a suceder? Que esto, a pesar de que ya estaba predestinado, esto no debió ocurrir, ¿está bien? No debió ocurrir, porque fue un hecho que es un huracán, se da de por sí. Entonces, a eso se le llama el Deus Ex Machina, ¿sí? Deus es Dios, ex fuera y máquina, ¿sí? Eh, Alguien, ese Dios que está, o ese ser supremo que va a poder cambiar, ¿sí? Que va a poder hacer cambios, más o menos quiere decir ello. Obra mítica, el tipo de obras que va a escribir Esquilo va a ser una obra mítica. Sófocles va a tratar de humanizar la tragedia y Eurípides va a humanizarlo al extremo, ¿sí? Va a ser lo máximo, va a superar a Sófocles. Esquilo creó el diálogo. Sófocles utiliza las unidades dramáticas. ¿Cuáles son esas unidades dramáticas? Pues el espacio, lugar, espacio-tiempo, ¿sí? Siempre van a estar unidos espacio-tiempo y acción. El interés de la psicología femenina, Eurípides va a enfatizar mucho ello, y es por eso que sus obras van a tener muchos personajes femeninos también. El teatro moralizador es de parte de Esquilo,
¿sí? Que corresponde pues a la catarsis. Un teatro fatalista va a estar representado por Sófocles, ¿sí? Y separa el canto de la actividad teatral. ¿Está bien? Eso es lo que va a hacer Eurípides, ¿no? No va a ser de modo que ambos canten y se haga así un responsorio, sino que van a haber diálogos y el otro, y por otra parte, van a ser cantadas, ¿sí? Canciones. Y ahí podemos ver una lista de las obras que han producido estos autores, estos grandes de la tragedia griega. Eso sería todo, estudiantes. Si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden realizarla. Y nada, espero que puedan anotar algunas informaciones que quizás complementen la información de su compendio. Eso sería todo, estudiantes. Cuídense. Hasta luego. Goodbye.